Patricia nunca llegará a mi nivel. Este matrimonio no dura ni 6 meses. Eso dijo Ernesto en voz alta, frente a sus 12 amigos, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que esperaba aplausos. Y los recibió. Todos rieron. Pero lo que él no sabía esa noche es que, en 31 días, sería él quien perdería todo lo que creía tener. No solté una sola lágrima. No alcé la voz. Soy Patricia Morales. Tengo 61 años y dediqué 27 de ellos al trabajo social forense, levantando expedientes, documentando realidades que la gente cree poder esconder, construyendo casos con hechos concretos y pruebas que no mienten. Sé perfectamente cómo luce la crueldad cuando se disfraza de broma. Lo miré directo a los ojos, sin temblar, sin bajar la mirada, y con una voz tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí, le dije: «No hacen falta 6 meses, Ernesto. Esto terminó esta noche». Tomé mi bolsa, caminé hacia la puerta y salí sin voltear ni una sola vez. Él creyó que eso era el final. Pero a las 11:47 de esa misma noche, mi teléfono vibró sobre el reposabrazos del sofá con un mensaje del mejor amigo de Ernesto. Y lo que ese mensaje contenía no solo cambiaría los siguientes 31 días, cambiaría el resto de mi vida entera. Pero para que entiendas por qué ese mensaje me sacudió hasta los huesos, y para que comprendas qué pasaría exactamente 31 días después de esa noche, necesitas conocerme de verdad. Necesitas saber quién soy, de dónde vengo y cómo llegué a estar sentada en esa mesa esa noche, sonriendo como si nada, mientras por dentro algo se rompía para siempre. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Nací en Guadalajara, en una casa chica de paredes color amarillo intenso, con un patio trasero donde mi madre tendía la ropa los martes por la mañana. El olor de esas mañanas era tierra mojada mezclada con jabón de lavanda. Era el olor de algo seguro, de algo que yo creía que duraría siempre. Mi madre fue la primera lección de fortaleza que recibí en esta vida. Se levantaba a las 4:50 de la madrugada, sin alarma, sin quejas, con esa determinación silenciosa de quien entiende que el amor verdadero no se anuncia, se demuestra con las manos. Planchaba, cocinaba, organizaba, sostenía a todos, y lo hacía bien, y lo hacía todos los días, y nunca esperó que nadie le aplaudiera por eso. Yo era la mayor de 4 hermanos, y de ella aprendí que existe una dignidad muy particular en el servicio que nace del amor genuino. Una dignidad que, muchos años después, cometí el error de regalarle a quien no la merecía. Me hice trabajadora social porque siempre supe que hay personas que necesitan que alguien las vea de verdad, que levante la mirada del papel y les diga: «Te creo, estoy aquí». Pasé 27 años documentando casos difíciles, reuniendo evidencias, construyendo expedientes sólidos con fechas, nombres y hechos. Aprendí a observar con cuidado, a guardar información sin prisa, a ser paciente con los tiempos porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir. Eso es algo que Ernesto nunca supo de mí. Y ese error suyo sería su perdición. A los 22 años, conocí a Rafael Sánchez en la biblioteca pública del barrio, un jueves de diciembre. Hacía frío ese día, el tipo de frío que huele a leña quemada y a buñuelos en la calle. Él buscaba un libro que ya no estaba disponible, el mismo que yo acababa de devolver. Sin pensarlo mucho, le dije que podía prestárselo porque ya me lo sabía casi de memoria. Me miró con unos ojos tranquilos, sin prisa, sin agenda, y dijo simplemente: «Gracias, me llamo Rafael». Con Rafael aprendí lo que es el amor que no necesita público para existir. El amor que te pasa la taza de café sin que se lo pidas porque ya sabe que lo necesitas. El que recuerda qué te asusta, qué te hace reír de verdad, cuándo necesitas silencio y cuándo necesitas que alguien simplemente esté cerca. No el amor que grita, el amor que sostiene. Nos casamos en 1990. Una iglesia pequeña del barrio. Flores amarillas y blancas que yo misma acomodé la tarde anterior mientras escuchaba la radio en voz baja. Mi suegra horneó el pastel de 3 leches con sus propias manos. De esas manos que huelen a vainilla y a canela. No fue una boda de revista. Fue mejor que eso.
Fue una boda de verdad, de esas donde nadie mira el reloj y los abrazos no tienen protocolo. Tuvimos a Valentina, y durante 21 años construimos juntos algo que yo creí permanente. Pero la vida no siempre avisa cuando va a cambiar todo. El 3 de febrero de 2011, un martes, a las 6:15 de la mañana, Rafael no despertó. Infarto fulminante. 52 años, sin señales previas, sin última conversación, sin despedida. Solo el silencio pesado de ese cuarto y el sonido de mi propia respiración, que de repente se sentía demasiado ruidosa para ese espacio que acababa de quedarse vacío. No voy a detallar lo que siguió, porque hay ciertos dolores que solo se comprenden viviéndolos. Solo te digo que tardé 2 años en poder abrir el cajón donde Rafael guardaba su reloj, y que el café de las mañanas, ese primer café que siempre tomamos juntos antes de que amaneciera del todo, tardó mucho tiempo en dejar de saber a soledad. Valentina ya tenía su vida en Monterrey. Y yo me quedé sola, reconstruyéndome en silencio, con mis libros, con mis amigas del barrio, con los domingos en la iglesia donde el padre Torres me recordaba que Dios acompaña a quienes no se rinden aunque tengan los pies cansados. Fue en octubre de 2019, en una reunión de excompañeros de trabajo, cuando apareció Ernesto Villanueva en mi vida. Era seguro, extrovertido, con esa risa fácil que llena los espacios vacíos sin esfuerzo. Tenía una empresa constructora de tamaño mediano. Siempre hablaba de proyectos grandes, de viajes pendientes, de que la vida era demasiado corta para vivirla con miedo al futuro. Y yo, que llevaba casi 9 años viuda reconstruyéndome sola, confundí la intensidad con la profundidad. Confundí el volumen con la sustancia. ¿Saben qué es lo que hace el dolor prolongado? Baja el listón. Te convence de que un gesto de atención ordinario es un regalo extraordinario. Y yo, que había sido tan cuidadosa toda mi vida, no lo vi venir. Hubo una noche, meses antes de casarme con Ernesto, en que algo dentro de mí intentó hablarme. Una inquietud sin forma. Ese sabor metálico en la lengua que aparece cuando algo no encaja, aunque uno no sepa explicar exactamente qué es. Lo llamé miedo irracional. Lo llamé resistencia al cambio. Me convencí de que era simplemente el temor de una mujer que había amado mucho y que tenía miedo de volver a arriesgarse. Callé esa voz, y ese silencio me costaría 3 años de mi vida. Ernesto y yo nos casamos el 14 de marzo de 2021. Una ceremonia sencilla, solo los más cercanos. Valentina estuvo presente con esa sonrisa que las madres reconocemos desde la primera fila. La sonrisa de quien te quiere demasiado para decirte lo que piensa, pero tiene los ojos llenos de algo que no es alegría. En ese momento, yo elegí no ver lo que su mirada me decía. Y esa decisión, esa pequeña elección de mirar hacia otro lado, fue el primer paso hacia la noche en que Ernesto, copa de vino en mano, diría en voz alta frente a todos lo que llevaba tiempo pensando. Pero antes de contarte cómo llegamos a esa noche, y antes de revelarte qué decía exactamente ese mensaje que llegó a las 11:47, quiero pedirte algo. Si esta historia te está llegando de alguna manera, si hay algo en estas palabras que sientes cercano, apoya el canal con un like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad, desde qué país del mundo me estás escuchando hoy? De verdad quiero saberlo. Y si alguna vez sentiste ese sabor metálico que te avisa de que algo no está bien y sin embargo callaste, escríbelo también, porque hay algo que quiero decirte sobre eso antes de que esta historia llegue a su final. Ernesto no era malo en los primeros meses, o al menos eso era lo que yo me decía a mí misma. Pero hay algo que aprendí en 27 años de trabajo social. Las personas no cambian de un día para otro. Los patrones siempre estuvieron ahí, solo que a veces uno no quiere verlos. Y a veces, sencillamente, todavía no ha aprendido cómo mirarlos. Pronto entenderás exactamente qué quiero decir con eso. Los primeros meses de matrimonio con Ernesto fueron como esas mañanas de octubre en que el clima no termina de decidirse. Ni frío ni calor. Una incomodidad suave que uno aprende a ignorar porque no duele lo suficiente como para nombrarla. Nos fuimos a vivir a su departamento en la colonia Narvarte. Un lugar amplio, bien amueblado,
con ventanas grandes y una sala decorada con muebles de diseñador que él había elegido solo. No había espacio para mis cosas, no físicamente. Las paredes ya tenían cuadros. Los libreros ya tenían libros, aunque Ernesto nunca los abría. Los closets ya tenían ropa, y yo llegué con 3 cajas y la sensación de estar siendo acomodada en los márgenes de una vida que ya estaba definida desde antes de que yo apareciera. Le pregunté un domingo si podía colgar una fotografía de Valentina en el pasillo. Me miró como si le hubiera pedido algo irrazonable. Después sonrió y dijo: «Claro, mi amor, donde quieras». Pero la fotografía nunca encontró un clavo. Yo tampoco volví a pedirlo. ¿Saben qué fue lo primero que entendí de Ernesto Villanueva? Que él no construía espacios para los demás. Los toleraba. Y hay una diferencia enorme entre ser bienvenida en una vida y ser tolerada dentro de ella. Ernesto trabajaba mucho, o al menos eso me decía. Llegaba tarde con frecuencia, oliendo a tabaco y a restaurante, con esa energía agitada de alguien que viene de convivir, no de trabajar. Yo cocinaba, ordenaba, gestionaba la casa, y cuando él llegaba le tenía la cena lista porque así me habían enseñado a mí y porque en ese entonces yo todavía creía que ese era el lenguaje correcto del amor. Una noche, a las 10:22, llegó al departamento con 2 amigos que no me había anunciado. Yo ya había cenado y estaba leyendo. Se instalaron en la sala con botellas de cerveza y una actitud que no dejaba espacio para que yo existiera en mi propio hogar. Me levanté a saludar. Ernesto no me presentó. Siguió hablando como si yo fuera parte del mobiliario. Uno de sus amigos me preguntó mi nombre. Ernesto respondió antes de que yo pudiera hacerlo. «Es Patricia, mi esposa. Ya se iba a dormir, ¿verdad?» No era una pregunta. Era una instrucción. Me fui a la habitación. Cerré la puerta. Me senté en la orilla de la cama y escuché sus carcajadas hasta pasada la medianoche. Y mientras la ciudad de noche me llegaba en fragmentos por la ventana entreabierta, con ese olor particular a asfalto y a flores marchitas que tienen las noches de ciudad, me pregunté algo que entonces no supe responder. ¿Cuándo había dejado yo de ser una persona en esta relación y me había convertido en un detalle decorativo? No se lo dije esa noche, ni a la siguiente. Guardé esa pregunta en algún lugar interior donde van a parar las cosas que todavía no se está lista para enfrentar. Pero seguía guardándola, y en los meses que siguieron guardé muchas cosas más. Le di a Ernesto los primeros meses de ajuste. Le di el beneficio de una duda que él nunca pidió. Le di las explicaciones que él no me dio. Le di la paciencia que solo tienen quienes han aprendido a amar de verdad. Le di todo eso. Y a cambio, recibí algo que al principio no supe nombrar, pero que con el tiempo aprendí a reconocer con una claridad que duele. Indiferencia deliberada. El día que lo vi claro fue un sábado de julio de 2021. Ernesto me había prometido que ese fin de semana iríamos a visitar a Valentina a Monterrey. Llevaba meses sin ver a mi hija. Ya tenía los boletos comprados. Ya había hecho los arreglos. Esa mañana me desperté a las 7. Empecé a preparar el equipaje. Hice café. Puse en la mesa el desayuno. Todo olía a pan tostado y a esa mezcla de normalidad y anticipación que tienen las mañanas en que uno espera algo bueno. Ernesto bajó a las 9 con el teléfono en la mano y una expresión que yo ya empezaba a aprender a descifrar. Surgió una junta con un cliente importante. No podemos ir. No hubo disculpa. No hubo mirada directa. Volvió a la habitación mientras yo me quedaba de pie en la cocina con 2 tazas de café y 4 años de ausencia hacia mi hija acumulados en el pecho. Llamé a Valentina para cancelar. Ella no dijo nada durante 2 segundos. Después dijo: «Está bien, mamá, pero yo conozco el silencio de mi hija mejor que cualquier cosa en este mundo». Y ese silencio no era resignación. Era preocupación. Colgué el teléfono. Miré las 2 tazas de café en la mesa. Y decidí guardar esa mañana en algún lugar de mi memoria donde guardo las cosas que necesito no olvidar. Eso fue el primer hilo, sin saber todavía que estaba empezando a tejer algo. 3 semanas después, Ernesto llegó a casa con un ramo de flores.
Rosas rojas, el tipo formal y algo impersonal que se compra en las tiendas de conveniencia cuando uno no tuvo tiempo de pensar mucho. Me dijo que lo perdonara, que había estado bajo mucha presión, que él sabía que me debía una disculpa. Me miró con esa expresión que la gente reserva para los momentos en que necesita ser creída. Y yo, que había amado a un hombre bueno durante 21 años y sabía perfectamente cómo luce el arrepentimiento genuino, sentí algo que quizá debía haber escuchado con más atención. Pero también sentí otra cosa: alivio. Porque es más fácil creer que las cosas pueden mejorar que aceptar que a veces simplemente no mejoran. Le dije que lo perdonaba, que empezábamos de nuevo, que todos los matrimonios tenían etapas difíciles. Salimos a cenar esa noche a un restaurante italiano que a mí me gustaba y que Ernesto encontraba demasiado sencillo para lo que costaba. Pedimos pasta, tomamos vino, hablamos de cosas livianas. Pensé, tal vez esto se estaba acomodando, tal vez lo peor había quedado atrás. Eso duró exactamente 17 días. El jueves 9 de septiembre de 2021, a las 8:40 de la noche, Ernesto llegó al departamento con una actitud que yo no le había visto antes, diferente a las veces anteriores, más fría, más calculada. Se sentó en el sillón de la sala sin saludar, abrió una cerveza y sin mirarme, dijo: «Necesito que esto quede claro entre nosotros. Yo tengo mi vida, tú tienes la tuya. No esperes que yo cambie mis planes por los tuyos». No hubo discusión antes de esa frase. No hubo pelea que la justificara. Llegó sola, sin contexto, como una política que alguien anuncia cuando ya lleva tiempo pensándola y solo esperaba el momento de decirla en voz alta. Lo miré sin responder. Y en ese momento, algo dentro de mí activó un interruptor que 27 años de trabajo social me habían enseñado a encender cuando una situación deja de ser un malentendido y se convierte en un patrón. Al día siguiente, mientras Ernesto estaba en su oficina, abrí la aplicación de notas de mi teléfono. Escribí la fecha, la hora y lo que él había dicho, palabra por palabra. No sabía exactamente para qué lo hacía. Solo sabía que había una diferencia entre las cosas que se olvidan y las cosas que se deben recordar. Y esa frase pertenecía a la segunda categoría. Esa fue la primera nota. Para entonces no imaginaba que llegaría a tener 73. Pero hay algo que todavía no te he contado sobre Ernesto. Algo que descubrí mucho después y que cambió completamente mi forma de entender todo lo que había vivido desde octubre de 2019. Algo que me hizo comprender que lo que yo creí que fue una historia de amor mal correspondido, en realidad fue algo muy distinto desde el principio. Y eso, lo que descubrí, fue precisamente lo que su mejor amigo me escribió a las 11:47 de aquella noche. Pero antes de llegar ahí, necesito que veas lo que pasó en los meses siguientes. Porque lo que ocurrió entre septiembre de 2021 y la noche de esa reunión con sus amigos no fue una serie de malos momentos aislados. Fue una escalada. Y yo, que había pasado 27 años documentando exactamente ese tipo de escaladas en expedientes ajenos, tardé demasiado tiempo en reconocerla en el mío propio. ¿Por qué tardé tanto? Esa es quizá la pregunta que más me ha costado responder. Y la respuesta, cuando llegó, fue la más dolorosa de todas. La respuesta, cuando por fin la encontré, tenía un nombre que yo conocía muy bien desde mis años de trabajo. Se llamaba normalización. El proceso silencioso por el que uno va aceptando como ordinario lo que al principio parecía inaceptable. Es como el calor que sube de grado en grado. Nadie salta fuera del agua si la temperatura cambia tan despacio que el cuerpo se va acostumbrando antes de darse cuenta del peligro. Yo había documentado ese proceso en expedientes durante décadas. Lo había explicado en capacitaciones. Lo había identificado en personas a quienes yo miraba con empatía y a veces con cierta incomprensión. ¿Cómo no lo vieron antes? ¿Cómo permitieron que llegara tan lejos? Y entonces llegó el momento en que tuve que responderme esa pregunta a mí misma. Y entendí que la incomprensión siempre viene de afuera. Desde adentro, todo se ve diferente.
La frialdad de Ernesto fue creciendo de manera tan gradual que cada nueva forma llegaba antes de que yo hubiera terminado de procesar la anterior. En octubre de 2021, dejó de preguntarme cómo me había ido el día. No de golpe. Primero fueron las preguntas más cortas, luego las respuestas de una sola sílaba a las mías, luego el silencio instalado en la mesa del comedor como un tercer comensal que nadie había invitado, pero que nadie se atrevía a pedirle que se fuera. El 18 de noviembre de 2021 fue mi cumpleaños, 60 años, una fecha que para mí siempre había tenido un peso especial, no de tristeza, sino de gratitud, de hacer balance. Valentina me llamó a las 7:15 de la mañana antes de que sonara cualquier otra cosa, para ser la primera voz que yo escuchara ese día. Hablamos durante 40 minutos. Me hizo reír 3 veces, que no es poco para las 7 de la mañana. Cuando colgué, tenía los ojos húmedos del tipo bueno. Ernesto pasó frente a mí a las 9, camino a la puerta, con su maletín y su traje gris. No dijo nada, ni una sola palabra. Yo esperé hasta las 12 pensando que quizá tenía planeada alguna sorpresa. A las 2 de la tarde me mandó un mensaje que decía: «Llegaré tarde, no esperes cenar juntos. Punto final. Sin más». Me senté en la sala con un vaso de agua que sabía a nada y miré los cuadros que él había elegido para esas paredes. Cuadros que yo nunca había elegido. En una casa donde yo vivía, pero que nunca había sido mía. Esa noche abrí mi teléfono y añadí una entrada nueva en mis notas. Escribí la fecha, escribí la hora, escribí los hechos. Sin adjetivos, sin interpretaciones. Solo los hechos. Como me habían enseñado. Para entonces llevaba 17 entradas en ese archivo. Pero, ¿saben qué pasó 4 días después? Ernesto llegó a casa con una caja pequeña envuelta en papel dorado. Adentro había un collar de plata, delicado, bonito. Me lo extendió con una sonrisa y dijo: «Sé que llegué tarde a tu cumpleaños. Esto no lo compensa, pero quiero que sepas que me importas. Me importas. No, te amo. No, eres lo más importante. Me importas». Como quien dice que le importa no olvidar pagar el recibo del gas. Pero yo tomé el collar. Lo puse en mis manos. Era frío al tacto, suave, el tipo de joya que se elige en 10 minutos en una tienda de centro comercial. Y aún así, una parte de mí, esa parte que seguía queriendo que las cosas fueran distintas, sintió algo parecido al alivio. Le dije gracias. Él me besó en la mejilla. Esa noche cenamos juntos por primera vez en semanas. Pensé, quizá el problema era yo. Quizá estaba siendo demasiado sensible. Quizá el matrimonio a esta edad requería más paciencia de la que yo estaba poniendo. Cerré el archivo de notas esa noche. Pensé que ya no lo necesitaría, que equivocada estaba. Porque 4 semanas después, el martes 14 de diciembre de 2021, a las 6:30 de la tarde, escuché por accidente una conversación telefónica de Ernesto. Yo había llegado antes de lo esperado de visitar a una amiga. Él estaba en el estudio con la puerta entreabierta y la voz lo suficientemente alta como para que sus palabras llegaran hasta el pasillo, donde yo me había quedado detenida sin querer. Decía: «No te preocupes, esto tiene fecha de vencimiento. Yo sé lo que estoy haciendo». Silencio. El de su interlocutor. Luego: «No te dije que iba a durar para siempre, solo te dije que era conveniente por ahora». Se me heló la sangre. Y no era el frío de diciembre que se colaba por las ventanas mal selladas del pasillo. Era otro tipo de frío, el que empieza en el centro del pecho y se extiende despacio hacia las manos. Caminé hacia la habitación sin hacer ruido. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en la orilla de la cama y abrí nuevamente el archivo de notas en mi teléfono. No sé cuánto tiempo estuve sentada ahí antes de que él terminara su llamada y viniera a buscarme para preguntar qué queríamos cenar. Le dije que no tenía hambre, que me dolía la cabeza. Me miró un segundo, dijo: «Descansa entonces», y se fue a ver televisión. Dormí con un ojo abierto esa noche. ¿Saben qué pensé mientras miraba el techo a las 2:18 de la madrugada? No pensé en el collar de plata. No pensé en los años de soledad que me habían llevado hasta ese matrimonio.
Pensé en algo que mi madre me dijo una vez cuando yo era adolescente y creía que podía ignorar las señales de que algo estaba mal. Patricia, cuando algo te habla 3 veces y tú no escuchas, la cuarta vez ya no te habla. La cuarta vez simplemente actúa. Esto ya me había hablado mucho más de 3 veces. Al día siguiente, cuando Ernesto salió, fui al estudio y revisé el calendario de papel que él tenía sobre el escritorio. Tenía varias fechas marcadas con un plumón azul. Nada inusual a primera vista. Reuniones, visitas a obra, compromisos varios. Pero había una fecha encerrada en un círculo diferente, con tinta roja. El 14 de marzo de 2022, justo un año después de nuestra boda. Sin ninguna anotación, solo el círculo. Tomé una fotografía con mi teléfono. No sabía todavía qué significaba esa fecha, pero algo en mí decidió guardarlo. Para entonces, mi archivo de notas tenía 22 entradas, y yo todavía me decía a mí misma que quizá estaba exagerando, que quizá la conversación que había escuchado tenía una explicación razonable, que quizá el círculo rojo era simplemente un recordatorio de algún proyecto de trabajo. Pero a veces, cuando uno ha vivido suficiente, y ha visto suficiente, y ha documentado suficiente, el estómago sabe las cosas antes de que la mente esté lista para aceptarlas. A veces, en esta vida, hay señales que compramos en cuotas, y yo llevaba meses pagando. A veces confiar en quien no lo merece no es una cuestión de ingenuidad. Es una cuestión de esperanza. De esa esperanza que uno protege con uñas y dientes porque la alternativa, aceptar que uno se equivocó completamente, duele de una manera que es difícil de describir. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que algo no estaba bien? ¿Que todas las señales te hablaban con claridad, pero elegiste esperar un poco más, darle una oportunidad más, creer que las cosas cambiarían? Escríbelo en los comentarios. Porque hay algo muy particular en saber que no somos los únicos que hemos estado en ese lugar. Y yo, mientras te cuento todo esto, necesito saber que hay alguien del otro lado que entiende exactamente de qué estoy hablando. Ernesto llegó esa tarde con una actitud completamente normal. Me preguntó si quería que pidieran comida a domicilio. Cenamos viendo una película que ninguno de los dos estaba viendo de verdad. Y cuando apagó la luz esa noche y dijo buenas noches con esa indiferencia que ya se había vuelto cotidiana, yo me quedé despierta contando los días. Faltaban exactamente 25 días para el 8 de enero de 2022. La fecha en que, sin que yo lo supiera todavía, ocurriría algo que haría que todo lo anterior pareciera pequeño en comparación. Pero antes de llegar a ese enero, hay una noche de diciembre que no puedo saltarme, porque en esa noche ocurrió algo que Ernesto creyó que yo nunca sabría, y que sin embargo fue la pieza que terminó de completar el rompecabezas. La noche de diciembre que no puedo saltarme fue el 24, Nochebuena. Para mí, la Nochebuena siempre había sido sagrada, no de manera solemne ni complicada. Sagrada en el sentido más sencillo de la palabra. Una noche para estar con quien uno ama, con la mesa puesta, con el olor a ponche de frutas llenando la casa, con la radio puesta en alguna estación que todavía transmite villancicos, aunque nadie lo admita. Una noche para recordar que hay cosas más importantes que los pendientes del trabajo y los proyectos sin terminar. En nuestra primera Nochebuena juntos, en 2021, yo llevaba semanas preparando la cena. Había hecho la lista de ingredientes con cuidado. Había llamado a Valentina para invitarla. Ella no pudo venir desde Monterrey por compromisos de último momento, pero quedamos de hablar por videollamada a las 10 de la noche. Eso me bastaba. Tenía la ilusión de que esa noche, quizá, Ernesto y yo podíamos encontrar algo de lo que yo había creído que tendríamos cuando me casé con él. El 23 de diciembre, mientras yo empezaba a preparar el relleno del pavo, Ernesto llegó a las 3 de la tarde con una maleta pequeña. Dije, ¿a dónde vas? Respondió sin bajar el paso hacia el closet. Me invitaron a Valle de Bravo los amigos del club. Me voy esta tarde, regreso el 26. No hubo pregunta previa. No hubo conversación. No hubo. ¿Qué planes tienes tú? Solo la maleta, la respuesta en movimiento.
y el sonido del cierre del closet como punto final de algo que él ni siquiera sabía que había roto. Me quedé en la cocina con las manos oliendo a hierba santa y a pimienta negra. El pavo estaba a la mitad de su preparación sobre la tabla de cortar. La luz de la tarde entraba horizontal por la ventana y hacía brillar el aceite en la sartén de una manera que en otro momento podría haber parecido bonita. No dije nada. Ernesto pasó frente a la cocina con la maleta ya lista, agarró sus llaves del gancho junto a la puerta y dijo: «Hay dinero en el cajón si necesitas algo. Pide comida a domicilio, no te compliques». La puerta se cerró, y yo me quedé sola con el silencio y el olor a especias y la certeza de que nadie, en Valle de Bravo, sabía ni le importaba que su ausencia me había dejado con 12 horas de preparación de una cena que ahora nadie comería. Guardé el pavo en el refrigerador. Abrí el cajón. Había 500 pesos y una tarjeta de una empresa de plomería. Esa noche comí sola, mirando el mantel que yo misma había bordado hace años, con el hilo rojo que mi madre me enseñó a usar cuando yo tenía 14 años. Y a las 10 en punto, Valentina apareció en la pantalla de mi teléfono, con su sonrisa y su pelo recogido, y ese amor de hija que no necesita explicaciones para llegar directo al centro del pecho. No le dije que Ernesto se había ido. Le dije que había decidido hacer algo sencillo ese año. Colgué a la medianoche. Y en el silencio del departamento, con el ruido lejano de los cohetones del barrio, abrí mis notas y escribí la entrada número 23. Fecha, hora, hechos. Sin adjetivos. Ernesto regresó el 26 con una bolsa de artesanías del mercado de Valle de Bravo. Me entregó una figura de madera pintada con colores vivos, una de esas que se venden por 50 pesos en cualquier puesto turístico, y me dijo con toda la tranquilidad del mundo: «Te traje esto. Ya sé que me perdí la cena, pero la próxima lo compensamos». La próxima. Como si Nochebuena fuera una cita de trabajo reprogramable. Lo miré. Sostuve la figura de madera en las manos. Era áspera al tacto, con esa textura de pintura barata que se desprende con la humedad. Le dije: «Gracias, Ernesto», y guardé la figura en un cajón que nunca más abrí. ¿Saben qué fue lo peor? Que 3 días después, el 29 de diciembre, Ernesto llegó a casa con una botella de vino caro, de esas con etiqueta de importación que cuestan más de 2,000 pesos, y con una actitud completamente diferente. Afectuoso, presente, conversador. Me preguntó cómo había pasado la Navidad con Valentina en la videollamada. Me preguntó si había algo que yo quisiera hacer antes de que terminara el año. Me miró de esa manera que tenía al principio, cuando yo todavía creía que esa mirada significaba algo genuino. Yo sabía lo que era eso. Lo había visto en expedientes. El ciclo que se repite: distancia, frialdad, ausencia, y luego el regreso con un gesto calculado para restablecer el equilibrio justo antes de que la otra persona tome una decisión. Pero volví a dejarlo entrar, porque la esperanza es terca. Y porque a veces uno necesita equivocarse una vez más para estar completamente segura. Eso duró hasta el 8 de enero de 2022. Ese sábado, Ernesto me informó, no me invitó, me informó, que habría una reunión en casa de su amigo Gerardo. Una cena con su grupo de amigos más cercanos. Gente de negocios, me dijo. Gente importante. Me pidió que me arreglara bien, porque la esposa de Gerardo siempre iba muy elegante. Me arreglé. Saqué el vestido negro que me había comprado yo misma hacía 2 años. Sobrio, clásico, de esos que no gritan pero tampoco se disculpan por estar ahí. Me puse los aretes de plata que habían sido de mi madre. Llegamos a la casa de Gerardo en Las Lomas. Era una residencia enorme, de esas con entrada circular y jardín iluminado, y un silencio de barrio exclusivo que se siente diferente al silencio de los barrios ordinarios. Adentro había 12 personas, todas vestidas con esa soltura particular de quien está acostumbrado a los espacios caros. La esposa de Gerardo me recibió con amabilidad genuina. Se llamaba Sofía. Vestía un traje sastre color vino y unos zapatos que yo reconocí como de una marca italiana que cuesta lo que yo ganaba en un mes en mis últimos años de trabajo.
Me dio 2 besos y me preguntó a qué me había dedicado. Le dije que había sido trabajadora social forense por 27 años. Me miró con un interés real y dijo: «Eso debe de haber sido un trabajo increíblemente importante». Ernesto, que estaba a mi lado, soltó una risa corta y dijo: «Importante y mal pagado. Por eso yo me dediqué a los negocios». Nadie rió. Hubo un silencio de 2 segundos que Sofía resolvió con elegancia, llevando la conversación hacia otro lado. Pero yo sentí ese comentario como se siente un golpe pequeño pero preciso, en el lugar exacto donde más duele, con la fuerza justa para que quede marca sin que nadie más lo vea. Me quedé callada. Sonreí con cortesía. Seguí la conversación hacia otros temas. Esa fue la primera humillación pública, menor comparada con lo que vendría, pero suficiente para saber que Ernesto no me veía como una igual. Me veía como algo que él había recogido de un nivel inferior al suyo y que de vez en cuando le resultaba conveniente mostrar, pero sin perder la oportunidad de recordarle a todos cuál era la diferencia. Durante la cena, Ernesto habló de sus proyectos, de sus inversiones, de un viaje a Miami que estaba planeando para febrero. Yo no sabía nada de ese viaje. Lo escuché mencionar cifras, contratos, planes, toda una vida paralela que él construía sin consultarme, sin incluirme, sin siquiera informarme. Yo comía en silencio, respondía cuando alguien me hablaba directamente, escuchaba con esa atención entrenada de quien sabe que la información importante no siempre llega anunciada, y entonces Ernesto dijo algo que me dejó sin aire. Estaban hablando de matrimonios, de los desafíos de la vida en pareja, y alguien preguntó en broma cuál era el secreto para que una relación funcionara. Ernesto se reclinó en su silla, giró la copa de vino entre los dedos, y con una sonrisa que tenía más de cálculo que de humor, dijo: «El secreto es saber desde el principio para qué sirve cada cosa». Hubo risas. Yo no reí. Lo miré fijamente. Él sostuvo mi mirada un segundo y desvió la suya. Siguió hablando de otra cosa. Pero esa frase se quedó grabada en mí con la precisión de una fecha en un expediente. Y camino a casa, sentada en el asiento del copiloto, mientras Ernesto manejaba escuchando música, sin preguntarme si yo quería escuchar otra cosa, entendí algo que había estado resistiéndome a entender. El círculo rojo en el calendario. El 14 de marzo de 2022. Un año exacto después de la boda. Ernesto había hecho un plan desde antes de que yo lo conociera completamente. Y yo había entrado en ese plan sin saberlo. Cuando llegamos al departamento, él fue directo a la habitación. Yo me quedé en la cocina sirviendo un vaso de agua con manos que no temblaban. Porque hay una cosa que aprendí en 27 años de trabajo. Cuando uno finalmente entiende la magnitud de lo que tiene frente a sí, no hay espacio para el pánico, solo para la claridad. Me senté en la mesa de la cocina. Abrí mis notas. Y por primera vez desde que había empezado ese archivo, no escribí solo los hechos. Escribí: «Ya sé lo que está pasando. Ahora necesito saber exactamente cuánto». Para entonces, faltaban exactamente 64 días para el 14 de marzo. Y yo acababa de dejar de esperar que las cosas cambiaran solas. Escribí esa frase en mis notas a la 1:14 de la madrugada del 9 de enero de 2022. Y desde ese momento, algo cambió dentro de mí de manera irreversible. No fue rabia. No todavía. Fue algo más parecido a la resolución, a ese estado particular en que la mente deja de gastar energía en desear que las cosas sean distintas y empieza a invertirla en entender exactamente cómo son. A la mañana siguiente, cuando Ernesto salió al trabajo, me senté frente a mi teléfono y llamé a Consuelo Ríos. Consuelo había sido mi compañera de trabajo durante 14 años. Era abogada especialista en derecho familiar. Una mujer de 70 años con una memoria prodigiosa y una claridad para ver las situaciones que yo siempre había admirado. Nos habíamos distanciado un poco desde mi matrimonio con Ernesto, en parte porque él nunca la incluyó en ninguna de sus simpatías, y yo, sin darme cuenta, había ido recortando los vínculos que a él le incomodaban. Ese fue otro error que no volvería a cometer. Consuelo contestó al segundo timbrazo.
Le dije que necesitaba hablar con ella. Me dijo que fuera esa misma tarde. Llegué a su despacho a las 4. Olía a libros viejos y a café negro, igual que siempre. Ella me escuchó durante 40 minutos sin interrumpirme. Cuando terminé, se quitó los lentes, los limpió con el borde de su saco, se los volvió a poner y dijo con esa calma suya que siempre me había parecido un superpoder: Patricia, lo que me estás describiendo tiene un nombre legal y tiene consecuencias. No voy a contarte todavía lo que Consuelo me explicó esa tarde, porque para entender el peso de lo que me dijo, necesitas ver primero lo que descubrí en los siguientes días. Lo que encontré cuando finalmente dejé de mirar hacia otro lado y empecé a mirar con los ojos que 27 años de trabajo me habían dado. Lo que sí te digo es que salí del despacho de Consuelo con una lista de cosas que necesitaba reunir. Una lista concreta, ordenada, con fechas y categorías. Y con algo más: la certeza de que lo que Ernesto había llamado matrimonio tenía, desde el principio, una arquitectura muy diferente a la que yo había creído habitar. Faltaban 63 días para el 14 de marzo. Empecé esa misma noche. Mientras Ernesto veía televisión en la sala, yo estaba en la habitación revisando sistemáticamente los documentos que tenía acceso. No los suyos, que guardaba bajo llave en el estudio. Los nuestros, los que tenían mi nombre también. El contrato de matrimonio que habíamos firmado bajo un régimen que yo, en mi confianza ciega, no había leído con la atención que merecía. Las facturas del departamento, donde mi nombre no aparecía en ningún lado a pesar de que yo llevaba casi un año pagando la mitad de los gastos domésticos. Los estados de cuenta de la cuenta conjunta que habíamos abierto para gastos del hogar, donde yo depositaba puntualmente mis 10,000 pesos mensuales, y de donde Ernesto retiraba cantidades que no correspondían a ningún gasto de la casa que yo pudiera identificar. El 12 de enero de 2022, a las 9:40 de la mañana, encontré algo que me detuvo en seco. Buscando en la gaveta del escritorio compartido del estudio, debajo de un folder de facturas viejas, encontré un sobre manila doblado a la mitad. Adentro había 3 hojas. Una de ellas era la copia de un contrato de arrendamiento, el departamento de Narvarte donde vivíamos, firmado por Ernesto como arrendatario, con fecha de inicio, 1 de enero de 2020, 14 meses antes de nuestra boda. Hasta ahí, nada inusual. Era su departamento antes de casarnos, pero la segunda hoja era una cláusula de renovación, firmada el 10 de febrero de 2021, 32 días antes de nuestra boda. Y en esa cláusula, en el campo donde se especificaba la duración del nuevo contrato, alguien, con letra que yo reconocía perfectamente como la de Ernesto, había escrito a mano junto a la cifra impresa: 12 meses plus posible extensión según conveniencia. 12 meses desde febrero de 2021 era febrero de 2022. Casi exactamente la fecha del círculo rojo. Casi exactamente un año después de la boda. Me quedé de pie en el estudio durante un tiempo que no supe calcular. El papel en mis manos era ordinario, blanco, con el membrete de la inmobiliaria y el tipo de letra burocrática que uno firma sin leer. Pero lo que decía ese papel no era ordinario en absoluto. Ernesto no había renovado ese contrato pensando en construir algo conmigo. Lo había renovado con una fecha de salida ya calculada. Y yo era parte de una ecuación cuyo resultado él ya conocía desde antes de colocar el anillo en mi dedo. Saqué mi teléfono. Tomé fotografías de las 3 hojas. Las guardé en la carpeta protegida con contraseña que Consuelo me había recomendado crear. Para entonces, esa carpeta tenía 29 archivos. Volví a la cocina. Serví agua. Bebí despacio, de pie junto a la ventana, mirando el patio interior del edificio donde alguien había puesto macetas con plantas que nadie regaba y que, sin embargo, seguían vivas con una terquedad que en ese momento me pareció admirable. Esa tarde, cuando Ernesto llegó, yo tenía la cena lista y la mesa puesta y una conversación completamente normal preparada sobre una película que había visto esa tarde. Hablé de los actores, del argumento, de una escena que me había parecido bien filmada. Él escuchó con la mitad de la atención. Respondió con monosílabos.
No preguntó nada, y yo sonreí. Serví el postre. Recogí los platos. Eso es lo que 27 años de trabajo social te enseñan, a no mostrar tus cartas antes de que llegue el momento correcto, a mantener el rostro tranquilo mientras por dentro construyes con precisión lo que vas a necesitar cuando todo salga a la luz. Pero hay algo que nadie te enseña, y es que por las noches, cuando todo queda en silencio y el edificio duerme y la ciudad hace ese ruido de fondo que nunca para del todo, la fortaleza que uno mantiene de día tiene que ir a algún lado. El 15 de enero de 2022, a las 3:20 de la madrugada, me levanté sin despertar a Ernesto. Caminé descalza hasta el baño. Cerré la puerta. Me senté en el piso con la espalda contra la bañera y la cabeza entre las rodillas. Y ahí, en ese cuadrado pequeño de azulejos blancos que olía a jabón y a silencio de madrugada, me permití llorar con la boca cerrada para no hacer ruido. Lloré por Rafael, que merecía ser recordado mejor que esto. Lloré por Valentina, que lo había visto venir y no había querido herirme con la verdad. Lloré por la mujer de 57 años que fue a una reunión de excompañeros y creyó que una segunda oportunidad tenía la misma forma que la primera. Lloré por todos los años que no recuperaría, y después me limpié la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Me dije en voz muy baja, tan baja que casi no me escuché a mí misma: ya lloraste, ahora trabaja. Volví a la cama. Ernesto dormía de espaldas. Cerré los ojos. A las 7 de la mañana, cuando sonó su alarma, yo ya estaba despierta. Faltaban 58 días para el 14 de marzo. Los siguientes días los usé con cuidado. Consuelo me había explicado lo que necesitaba y yo lo estaba reuniendo con la meticulosidad que uno aprende cuando sabe que los detalles son la diferencia entre tener razón y poder demostrarlo. El 20 de enero volví al despacho de Consuelo con todo lo que había reunido hasta entonces. Ella revisó cada documento, cada captura de pantalla, cada entrada del archivo de notas con fechas y horarios. Cuando terminó, me miró por encima de sus lentes y dijo: «Esto es suficiente para empezar, pero hay algo más que necesitamos encontrar. Algo que él no sabe que tú sabes que existe». Me dijo qué era ese algo, y cuando lo escuché, entendí por qué el círculo rojo en el calendario tenía tanta importancia. Pero antes de que te cuente lo que Consuelo me dijo esa tarde, quiero preguntarte algo. Mientras te cuento todo esto, mientras estas palabras viajan desde donde yo las grabo hasta donde tú las estás escuchando, me pregunto desde qué lugar del mundo me estás acompañando hoy. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. No importa si es una ciudad grande o un pueblo pequeño. Quiero saber hasta dónde están llegando estas palabras. Porque hay algo poderoso en saber que una historia contada desde un departamento de la Ciudad de México puede llegar a alguien en otro continente, en otro idioma del corazón, y aún así decirle algo verdadero. Escríbelo. Tu ciudad, tu país. Y sigue escuchando, porque lo que Consuelo me dijo esa tarde cambió completamente mi forma de entender todo lo que había vivido. Y lo que encontré en los siguientes 26 días haría que Ernesto Villanueva entendiera, de una vez y para siempre, que hay cosas que no se planean impunemente. Faltaban 53 días para el 14 de marzo, y yo apenas acababa de encontrar el hilo que lo desharía todo. Lo que Consuelo me dijo esa tarde en su despacho fue esto: Patricia, un hombre que renueva un contrato de arrendamiento con fecha de vencimiento calculada antes de casarse no está improvisando, está ejecutando. Y si está ejecutando, hay documentos. Puede haber una segunda cuenta. Puede haber una transferencia de bienes hecha antes de la boda para protegerlos de cualquier reclamación posterior. Necesitamos encontrar eso. Me quedé mirándola. Y entonces recordé algo que había visto semanas atrás y a lo que no le había dado importancia en ese momento. Una tarde de noviembre, Ernesto había dejado abierta una pantalla de su computadora mientras iba a contestar el teléfono. Yo pasé frente al escritorio y vi brevemente el encabezado de un documento. Fideicomiso Villanueva. Modificación de beneficiarios. Había apartado la mirada porque en ese entonces todavía me decía a mí misma que la desconfianza era un defecto mío,
no una respuesta razonable a hechos concretos. Se lo dije a Consuelo. Ella asintió lentamente y dijo: «Eso es exactamente lo que necesitamos encontrar». Y entonces me explicó el resto. Si Ernesto había modificado los beneficiarios de un fideicomiso antes o durante el matrimonio, sin mi conocimiento ni consentimiento, y si ese fideicomiso incluía bienes que técnicamente debían considerarse parte de la sociedad conyugal, existía una figura legal que nos daba un camino. No garantías todavía, un camino. Salí del despacho con esa información guardada en el mismo lugar donde guardo las cosas que no me puedo permitir olvidar. Y caminé de regreso al metro con el sol de enero pegando horizontal sobre la avenida, ese sol de invierno capitalino que calienta sin convencer, y con una claridad en la cabeza que hacía mucho tiempo no sentía. Faltaban 53 días para el 14 de marzo. Los siguientes días los viví con una doble existencia que era agotadora y al mismo tiempo extrañamente ordenada. De día, Patricia la esposa cocinaba, ordenaba, respondía a los mensajes de Ernesto con normalidad, lo escuchaba hablar de sus proyectos con la misma expresión de siempre. De noche, Patricia la investigadora revisaba, documentaba, organizaba, construía. El 25 de enero encontré lo que buscaba. Ernesto había salido temprano esa mañana a una visita de obra en Tlalnepantla. Me había dicho que regresaría hasta las 7 de la noche. Yo tenía todo el día. Fui al estudio con calma. No con nervios, con calma. Abrí los cajones con cuidado, revisé cada carpeta con la metodología que uno aprende después de años de trabajo con expedientes. Y en el fondo de la segunda gaveta del archivero, detrás de una carpeta de manuales de electrodomésticos que nadie consulta jamás, encontré un sobre de papel craft con el sello de una notaría. Lo abrí. Adentro había 4 documentos. El primero era la escritura de un departamento en la colonia del Valle, a nombre de Ernesto Villanueva, firmada el 2 de octubre de 2020, 5 meses antes de nuestra boda. El segundo era la modificación al fideicomiso que yo había visto brevemente en su pantalla, firmada el 18 de enero de 2021, 54 días antes de casarnos. El tercero era un contrato privado de compraventa de un terreno en Querétaro, también a nombre exclusivo de Ernesto, fechado el 7 de marzo de 2021, una semana antes de la boda. Y el cuarto era algo que no esperaba encontrar. Era una carta, escrita a mano, con la letra de Ernesto. No la dirigía a nadie con nombre, comenzaba directamente con el contenido. Y lo que decía, en términos que no dejaban lugar para interpretaciones caritativas, era una descripción clara de los términos bajo los cuales Ernesto consideraba que el matrimonio era una estrategia viable de consolidación patrimonial a corto plazo, con una duración estimada de entre 12 y 18 meses, después de los cuales consideraba conveniente reorientar las circunstancias personales. Lo leí 2 veces. La segunda vez lo leí en voz alta, muy bajito, como para asegurarme de que las palabras eran reales y no algo que mi mente estaba construyendo. Eran reales. Saqué mi teléfono. Fotografié cada página de cada documento con la luz de la mañana que entraba por la ventana del estudio. Guardé todo en la carpeta protegida. Volví a colocar el sobre exactamente como estaba, detrás de los manuales de electrodomésticos. Cerré la gaveta. Salí del estudio. Me serví un café. Me senté en la mesa de la cocina. Y bebí ese café despacio, con las 2 manos rodeando la taza, sintiendo el calor de la cerámica contra las palmas mientras afuera el barrio hacía su ruido de martes ordinario. No lloré, no en ese momento, porque había algo que era más urgente que llorar. Había que pensar. Llamé a Consuelo, le dije lo que había encontrado. Hubo un silencio de 4 segundos al otro lado de la línea. Después dijo: «Patricia, escúchame bien, no cambies nada, no le digas nada, y ven a verme mañana a las 10». Colgué. Terminé el café. Lavé la taza. Cuando Ernesto llegó esa noche a las 7:15, yo tenía la cena lista y una pregunta preparada sobre un programa de televisión que él miraba.
para que la conversación tuviera un lugar donde ir sin que yo tuviera que fabricar nada. Lo miré hablar durante 1 hora. Lo miré gesticular, reír de su propio chiste, servirse más agua, comentar algo sobre un colega suyo con una expresión de superioridad que yo ya había aprendido a reconocer. Y mientras lo miraba, pensé en algo que mi madre me había dicho una vez sobre las personas que te subestiman. El problema de quien cree que eres menos es que nunca se prepara para lo que puedes hacer. Ernesto Villanueva llevaba meses creyendo que yo era menos. Ese error le costaría muy caro. Faltaban 48 días para el 14 de marzo. El 5 de febrero, Consuelo presentó una solicitud formal de medidas cautelares ante el juzgado de lo familiar. Era un movimiento preventivo, silencioso, que no requería que Ernesto fuera notificado todavía. Solo aseguraba que ninguno de los bienes identificados pudiera ser transferido, ocultado ni modificado mientras el proceso avanzaba. Yo firmé los documentos en el despacho de Consuelo a las 10:47 de la mañana. La pluma era fría en mis dedos. El papel hacía ese sonido particular de los documentos legales cuando se doblan. Y cuando terminé de firmar, Consuelo puso su mano sobre la mía un segundo y dijo: «Ya empezó. Ya empezó». Esa frase me acompañó durante los días siguientes como una nota musical que se queda dando vueltas aunque uno no la esté pensando activamente. Faltaban 37 días para el 14 de marzo. Y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún plan. El 9 de febrero, un miércoles, Ernesto llegó a casa a las 2 de la tarde con una energía que yo no le había visto en meses. Animado, expansivo, con esa vitalidad particular de alguien que acaba de recibir una buena noticia. Traía una bolsa de una tienda departamental de lujo. Sacó una chamarra de cuero negro que debía costar entre 12 y 15,000 pesos y se la probó frente al espejo del pasillo con la satisfacción de quien celebra algo. Le pregunté qué festejaba. Me dijo: «Un proyecto que estaba pendiente por fin va a cerrarse en el tiempo que yo tenía calculado». Sonrió al espejo. Se quitó la chamarra. La dobló con cuidado sobre el respaldo del sillón. Yo lo miré y dije: «¡Qué bueno!» Y en mi interior guardé esa frase junto a todas las demás. Porque lo que Ernesto estaba celebrando, aunque él no lo sabía todavía, era exactamente el mismo proyecto que yo estaba a punto de interrumpir de manera definitiva. 2 días después, el 11 de febrero, su mejor amigo, Rodrigo Peña, me envió un mensaje de texto. Rodrigo era quizá el único hombre en el círculo de Ernesto que me había tratado siempre con respeto genuino. Un hombre callado, de pocas palabras, que miraba más de lo que hablaba. El mensaje decía solo: «Patricia, ¿podemos hablar? Es importante». No lo llamé de inmediato. Esperé, analicé, consideré las posibilidades. Al día siguiente le respondí: «Claro, ¿cuándo?». Me dijo: «Hoy, si puedes, pero no en ningún lugar donde Ernesto pueda vernos». Quedamos en una cafetería de la colonia Roma a las 4 de la tarde. Rodrigo llegó antes que yo. Tenía un café negro que no había tocado y una expresión de quien lleva días cargando algo que no debería cargar solo. Sé lo que me dijo Rodrigo esa tarde, y te lo voy a contar. Pero antes necesito que entiendas lo que pasó exactamente 3 días después de esa conversación, porque lo que Rodrigo me reveló fue el detonador, pero el 14 de febrero fue la mecha. El 14 de febrero, día de San Valentín, Ernesto no llegó a casa. No mandó mensaje, no llamó, no dio explicación. Llegó al día siguiente, el 15 de febrero, a las 7:20 de la mañana, con la misma ropa del día anterior y el teléfono apagado. Me miró entrar a la cocina, sirvió agua del garrafón como si nada y dijo: «Surgió algo de trabajo, ya te explico después». Después nunca llegó. Lo miré beber ese vaso de agua. Lo miré con esa calma que ya no era paciencia, sino algo completamente diferente. Y en ese momento supe que ya no necesitaba esperar más. Ya tenía todo lo que necesitaba. Ya había entendido todo lo que había que entender. Le di a Ernesto los 3 años de mi vida que él no mereció. Le di las nochebuenas cocinadas para nadie. Le di los cumpleaños ignorados. Le di los silencios de la madrugada.
Le di las explicaciones que él nunca me pidió, pero que yo me inventé para justificar lo injustificable. Le di todo eso. Y él usó todo ese tiempo para construir una salida que yo nunca debí permitir. Pero ya no. Llamé a Consuelo esa misma mañana, mientras Ernesto dormía en la habitación. Hablé en voz baja desde el baño con la llave del lavabo abierta para que el ruido del agua cubriera mi voz. Le dije: «Consuelo, ya es suficiente. ¿Qué sigue?». Ella respondió sin dudar: «Lo que sigue ya está en marcha, Patricia. Solo falta que él tome el siguiente paso sin saber que ya no tiene hacia dónde ir». Faltaban 21 días para la noche en que Ernesto, copa de vino en mano, frente a 12 personas que reían, diría en voz alta que nuestro matrimonio no duraría ni 6 meses. No sabía que yo ya lo había terminado antes de que él abriera la boca. Pero antes de llegar a esa noche, necesitas saber lo que Rodrigo me dijo en esa cafetería de la colonia Roma el 12 de febrero. Porque sin eso, la noche de la cena con los amigos de Ernesto no tiene toda su dimensión. Y esta historia merece contarse completa. Rodrigo Peña llegó a esa cafetería con el café negro sin tocar, y esa expresión de quien ha estado negociando consigo mismo si debe hablar o quedarse callado. Me saludó con un apretón de mano breve, se acomodó en la silla y durante los primeros 30 segundos no dijo nada. Solo miraba la taza. Después levantó la vista y dijo: «Patricia, lo que voy a contarte no lo hago por ningún interés. Lo hago porque llevo 3 meses cargando esto y porque creo que hay cosas que no son correctas sin importar cuánto tiempo conozcas a alguien. Conocí a Ernesto desde la universidad, 25 años de amistad, y en todo ese tiempo, me dijo, había aprendido a distinguir cuándo Ernesto actuaba por impulso y cuándo actuaba por cálculo. Lo que me contó tomó 40 minutos. Te voy a decir lo esencial. Ernesto había tenido, antes de conocerme, una relación de 7 años con una mujer llamada Marcela. Una relación que había terminado mal, con deudas cruzadas y un proceso legal que le había costado a Ernesto una parte considerable de su patrimonio. Desde entonces, según Rodrigo, Ernesto había desarrollado lo que él mismo llamaba, en conversaciones privadas con sus amigos más cercanos, una estrategia de protección, que consistía, en términos simples, en construir una fachada de vida en pareja que le diera estabilidad social y ciertas ventajas fiscales, sin comprometer los activos que había reconstituido después de Marcela. Rodrigo me dijo que cuando Ernesto empezó a hablar de mí dentro del grupo, alrededor de noviembre de 2019, lo describió como una opción sólida y sin complicaciones. Esas fueron sus palabras exactas: una opción sólida y sin complicaciones. Rodrigo dejó de ser cómplice pasivo de esa situación la noche en que, 3 meses atrás, escuchó a Ernesto decirle a otro amigo del grupo, en una conversación donde creyeron que nadie más escuchaba: «Ya casi terminamos el ciclo. En marzo arreglo los papeles y listo. Ella no va a saber ni cómo reaccionar». Rodrigo terminó su café de un sorbo. Me miró y dijo: «No sé si esto te sirve para algo», pero no podía seguir callado. Le pregunté si estaría dispuesto a repetir eso ante quien fuera necesario. Me miró durante 2 segundos largos. Luego asintió una vez. Solo una vez. Pero fue suficiente. Salí de esa cafetería al anochecer de un febrero frío, con el olor a smog y a tacos de la esquina mezclados en el aire, y caminé 2 cuadras antes de detenerme en una banca de la calle. Saqué el teléfono. Abrí el archivo de notas y escribí todo lo que Rodrigo me había dicho, con hora, fecha y sus palabras exactas, las que yo recordaba con precisión. Después llamé a Consuelo. Le conté todo. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé dijo: «Rodrigo es el testigo que necesitábamos. El resto ya lo tienes. Patricia, cuando Ernesto dé su próximo movimiento, ya no va a encontrar el suelo donde cree que va a pararse». Eso fue el 12 de febrero. Lo que siguió fueron 17 días en que yo viví en la misma casa que Ernesto, con todo eso guardado dentro, funcionando con una normalidad tan cuidadosa que a veces me sorprendía a mí misma. Buenos días, cena lista, conversaciones sobre cosas sin peso, las noches mirando el techo con los ojos abiertos, contando los días que faltaban,
organizando mentalmente lo que venía. Y entonces llegó el 1 de marzo de 2022. Ernesto me informó con 4 días de anticipación que el sábado 5 habría una cena en casa de Gerardo. El mismo Gerardo de las Lomas, el mismo grupo de siempre. Me dijo que era una cena importante, que viniera arreglada, que sería una noche agradable. Yo dije, claro, ahí estaré. Y lo estuve. El sábado 5 de marzo llegamos a la casa de Gerardo a las 8 de la noche. La entrada circular estaba iluminada con esas luces cálidas que hacen que todo parezca más sólido de lo que es. Adentro olía a carne asada y a vino tinto, con esa música de fondo que nadie escucha realmente, pero que llena el silencio de las conversaciones. Había 12 personas, las mismas caras de siempre, los mismos trajes, la misma soltura de quien no necesita demostrar nada, porque lleva años rodeado de personas que tampoco lo cuestionan. Yo vestía el mismo vestido negro de siempre, los aretes de plata que habían sido de mi madre, sin nada que gritar, sin nada que demostrar. Me moví por esa sala con calma. Hablé con Sofía, que me preguntó por mis años de trabajo con esa curiosidad genuina que siempre me había parecido uno de sus mejores rasgos. Hablé con otro invitado sobre un libro. Comí. Bebí agua con hielo que sabía a limón y a cloro de ciudad, y observé. Observé a Ernesto en su elemento natural, esa seguridad de quien se sabe en territorio propio. Esa expansividad calculada de quien sabe que todo el mundo en esa sala lo mira como exitoso y no tiene ningún motivo para dudar de esa imagen. Observé y esperé. Lo que vino a las 10:38 de la noche. La conversación había derivado hacia el tema de las parejas, hacia los matrimonios que funcionan y los que no, hacia esa clase de discusión ligera que la gente tiene después del postre cuando el vino ya hizo su trabajo. Alguien dijo algo sobre lo difícil que es encontrar a la persona correcta a cierta edad. Hubo risas, opiniones cruzadas. Y entonces Ernesto, con la copa de vino en la mano derecha y esa sonrisa de quien está a punto de decir algo que lleva tiempo queriendo decir, giró levemente hacia mí y dijo, en voz completamente audible para todos los presentes: Patricia nunca va a llegar a mi nivel. Este matrimonio no dura ni 6 meses. Yo creo que los dos lo sabemos. El silencio duró quizá 1 segundo. Después vinieron las risas. No de todos, pero de suficientes como para que el sonido llenara la habitación. Me quedé completamente quieta. Sentí el peso de los aretes de mi madre en los lóbulos. Sentí el tejido del vestido negro contra mis brazos. Sentí el sabor neutro del agua con limón que todavía tenía en la boca. Sentí el calor de las luces cálidas de esa sala sobre la piel de la cara. Y sentí algo más, algo que no era rabia todavía. Era reconocimiento. La confirmación de algo que yo ya sabía pero que él acababa de decir en voz alta, frente a testigos, sin que nadie se lo pidiera. Ernesto Villanueva acababa de regalarme exactamente lo que me faltaba. Lo miré a los ojos, sin apartar la mirada, sin que me temblara nada, y dije, con una voz tan tranquila que la sala quedó en silencio instantáneo: No hacen falta 6 meses, Ernesto. Esto terminó esta noche. Tomé mi bolsa de la silla. Me puse de pie. Me dirigí a la puerta. Sofía dijo mi nombre en voz baja, con esa expresión de quien no sabe si intervenir. Le sostuve la mirada 1 segundo y le hice un gesto pequeño con la cabeza que quería decir: Estoy bien. Porque lo estaba. Salí por la puerta principal. El aire de la noche me recibió con ese frío seco de principios de marzo en la ciudad. Caminé por la entrada circular bajo las luces cálidas que ya no me parecían tan sólidas. Llamé un taxi desde la calle. No lloré en el camino a casa. Miré las luces de la ciudad pasar por la ventana del taxi, con esa distancia particular de quien ya está pensando en lo que viene, no en lo que acaba de pasar. Llegué al departamento a las 11:15 de la noche. Dejé mi bolsa en la entrada. Me serví agua. Me senté en la sala a oscuras, con el teléfono en la mano, esperando no sabía qué exactamente. Quizá que Ernesto llamara. Quizá que el silencio me dijera algo que todavía no había escuchado. A las 11:47 de la noche, el teléfono vibró. Era un mensaje de Rodrigo Peña. Decía: Patricia, después de que te fuiste, Ernesto siguió hablando.
Dijo cosas que necesitas saber. Y además, hay algo que descubrí esta semana que él no sabe que yo sé. Cuando puedas leer esto con calma, llámame. Es importante. Cambia todo. Leí el mensaje 3 veces. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos estaban quietas sobre la pantalla iluminada. Cambia todo. Esas 2 palabras se quedaron suspendidas en el silencio del departamento mientras la ciudad de noche hacía su ruido de fondo interminable, y yo entendía que lo que creí que era el final de esta historia era, en realidad, apenas el comienzo de lo que venía después. Llamé a Rodrigo al día siguiente, el domingo 6 de marzo, a las 9 de la mañana. Ernesto no había regresado al departamento esa noche. Su cama estaba intacta y había un silencio en el apartamento que se sentía diferente al de las otras noches, más definitivo, como el silencio que queda después de que algo termina de verdad y el aire todavía no lo sabe. Rodrigo contestó al primer timbrazo. Le pedí que me contara todo, y lo hizo. Primero me dijo lo que había pasado después de que yo salí de la cena en casa de Gerardo. Ernesto, lejos de quedarse incómodo, había reaccionado con algo que Rodrigo describió como alivio. Se había recostado en su silla, había pedido que le sirvieran más vino y había dicho, con la ligereza de quien cierra un trámite menor: era cuestión de tiempo, mejor así. Algunos se incomodaron. Gerardo cambió el tema, pero Ernesto pasó el resto de la noche con esa energía de quien acaba de quitarse un peso de encima. Rodrigo hizo una pausa y después me dijo la segunda parte. En los días previos a esa cena, mientras revisaba unos documentos que Ernesto le había pedido que guardara temporalmente en su casa, Rodrigo había encontrado algo dentro de una carpeta que no debía haber abierto, pero que abrió. Una notificación de un bufete jurídico, fechada el 28 de febrero de 2022, 5 días antes de la cena. Era una carta de instrucciones de Ernesto a sus abogados. Le ordenaba iniciar de inmediato, en cuanto se confirmara la separación, un proceso de divorcio argumentando incompatibilidad de caracteres. Pero eso no era lo que había dejado a Rodrigo sin palabras. Lo que lo había dejado sin palabras era el párrafo final de esa carta, donde Ernesto instruía a sus abogados a presentar una reclamación contra mis bienes personales, específicamente contra mi fondo de pensión, y contra el departamento que yo tenía a mi nombre, el departamento donde yo había vivido con Rafael por 21 años y que había conservado después de su muerte. Ernesto argumentaba, en esa carta, que yo había utilizado recursos del matrimonio para el mantenimiento de un bien personal, lo cual le daba, según su interpretación, derecho a una compensación económica sobre ese departamento. Mi departamento. El único lugar en el mundo donde aún podía sentir que algo mío seguía siendo mío. Escuché a Rodrigo decir eso, con el teléfono pegado al oído y la mano libre apoyada en la pared de la cocina. Afuera, un domingo de marzo con sol generoso, calentaba las macetas del patio interior, donde las plantas tercas seguían vivas sin que nadie las regara. No dije nada durante varios segundos. Rodrigo dijo: «Patricia, ¿estás ahí?» Dije: «Sí, estoy aquí». Y en ese momento entendí la magnitud completa de lo que Ernesto había construido. No era solo un matrimonio de conveniencia con fecha de vencimiento. Era un mecanismo, una operación diseñada con anticipación, ejecutada con paciencia y orientada no solo a salir sin pérdidas, sino a salir con más de lo que había entrado, usando como instrumento a una mujer viuda de 60 años que había cometido el error de creer que merecía un nuevo comienzo. Lo que sentí en ese momento no tiene un solo nombre. Era rabia, sí, pero debajo de la rabia había algo más frío y más firme. Era la certeza de que Ernesto Villanueva había calculado todo excepto una cosa: que yo era trabajadora social forense con 27 años de experiencia documentando exactamente ese tipo de operaciones, y que llevaba meses preparándome para este momento. Le dije a Rodrigo: «Gracias por todo. Sé que esto no fue fácil para ti». Él dijo: «No, no lo fue. Pero hay cosas que uno no puede ignorar». Le pregunté una última vez si estaba dispuesto a firmar una declaración ante notario con lo que me había contado. Me dijo que sí, sin dudar. Colgué. Llamé a Consuelo.
Cuando le conté lo de la carta de instrucciones a los abogados de Ernesto, hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Y después, por primera vez en todos los meses que llevábamos trabajando juntas en esto, Consuelo soltó una carcajada corta y seca, no de humor. De esa satisfacción particular de quien ve que el tablero acaba de cambiar completamente a su favor. Dijo: Patricia, él acaba de cometer el error que necesitábamos. Escúchame bien, porque lo que te voy a decir ahora es importante. Lo que Consuelo me explicó esa mañana fue esto. Las medidas cautelares que habíamos presentado el 5 de febrero ya estaban en vigor. Los bienes identificados, el departamento de Del Valle, el terreno de Querétaro, el fideicomiso modificado, estaban protegidos de cualquier movimiento unilateral. Pero además, la carta de instrucciones que Rodrigo había encontrado, si se presentaba como evidencia, constituía una declaración voluntaria de premeditación por parte de Ernesto. Lo que él creía que era una instrucción privada a sus abogados era, en términos legales, una pieza que le daba a nuestro caso una solidez que habríamos tardado meses en construir de otro modo. Y había algo más. El régimen bajo el cual nos habíamos casado, que Ernesto había elegido cuidadosamente creyendo que lo protegía, tenía una cláusula específica relacionada con la ocultación dolosa de bienes. Si se demostraba que él había ocultado activos antes y durante el matrimonio con la intención de excluirlos de cualquier reclamación legítima, esa cláusula no lo protegía. Lo exponía. Consuelo dijo: la notificación legal estará en sus manos el lunes 14 de marzo, el mismo día que él tenía marcado en su calendario. Me quedé sin palabras un momento. El círculo rojo. El 14 de marzo, la fecha que él había calculado como su línea de llegada, sería también la mía. Todavía me pregunto si hice lo correcto al llegar hasta ese punto. Si debía haber confrontado a Ernesto antes, hablar directamente, darle la oportunidad de explicarse. Hay noches en que esa pregunta vuelve. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Si hubieras descubierto todo lo que yo descubrí, si hubieras tenido las pruebas, si hubieras visto la carta con tus propios ojos, ¿habrías actuado igual o habrías elegido otro camino? Escríbelo en los comentarios. De verdad quiero leerlo, porque no hay una sola respuesta correcta para esto. Solo hay la respuesta que cada uno puede vivir con ella. Los días entre el 6 y el 14 de marzo los viví con una intensidad particular. Ernesto regresó al departamento el lunes 7. Llegó con ropa de cambio en una bolsa, recogió algunas cosas del estudio y me dijo con esa frialdad calculada de quien ya está ejecutando su plan: creo que los dos sabemos que esto no funciona. Voy a darle algunos días y después hablamos de los términos. Los términos. Como si nuestra historia fuera un contrato de arrendamiento por vencer. Lo miré con calma. Le dije: cuando quieras. Él se fue. Y yo me quedé en el departamento que nunca había sido mío, rodeada de cuadros que nunca había elegido, en una sala donde mi fotografía de Valentina nunca encontró un clavo, contando las horas que faltaban. El lunes 14 de marzo de 2022, a las 11:20 de la mañana, un notificador judicial tocó la puerta de la oficina de Ernesto Villanueva en la colonia Insurgentes. Yo estaba en el despacho de Consuelo cuando ella recibió la confirmación de que la notificación había sido entregada. Me lo dijo con una frase corta: ya fue. Me recosté en el respaldo de la silla y respiré hondo. El despacho olía a café negro y a libros viejos como siempre. Por la ventana se veía un trozo de cielo de marzo que no terminaba de decidir si nublarse o despejarse. A las 2:45 de la tarde, Ernesto me llamó. Contesté al tercer timbrazo. Dejé que fuera él quien hablara primero. Su voz tenía una textura que yo no le había escuchado antes. No era rabia todavía, era desconcierto. El desconcierto particular de quien ha estado ejecutando un plan con la confianza de quien conoce el resultado y de repente descubre que el tablero es completamente diferente a lo que creía. Dijo: Patricia, necesito que me expliques qué es esto que me acaban de entregar. Le dije con calma: es exactamente lo que dice que es, Ernesto. Hubo un silencio. Después su voz cambió, subió un tono. Dijo: ¿tú me hiciste esto a mí? ¿Con quién estuviste hablando? ¿Quién te metió estas ideas en la cabeza?
No respondí a ninguna de esas preguntas. Le dije: «Tienes el nombre y el número de mi abogada en los documentos. Cualquier comunicación de aquí en adelante será a través de ella». Colgué. El teléfono volvió a sonar 4 veces en los siguientes 20 minutos. No contesté ninguna. Lo que siguió fueron semanas de un proceso legal que no voy a detallar en su totalidad porque los procesos legales son lentos y técnicos, y esta historia no es sobre tecnicismos. Es sobre lo que esos tecnicismos significaron. Lo que significaron fue esto. El departamento de Del Valle, el que Ernesto había escriturado a su nombre en octubre de 2020, quedó sujeto al proceso. La modificación dolosa al fideicomiso, documentada y fechada 54 días antes de la boda, constituyó evidencia de ocultación premeditada de bienes. La carta de instrucciones a sus abogados, presentada con la declaración firmada de Rodrigo ante notario, estableció la intencionalidad. Y los 73 archivos de notas con fechas y horarios exactos, más las capturas de pantalla de los estados de cuenta, más las fotografías de los documentos del sobre Manila, construyeron un expediente que Consuelo presentó con la precisión de quien lleva 4 décadas haciendo exactamente eso. El plan de Ernesto se deshizo desde adentro. No porque yo fuera más poderosa que él, sino porque él nunca supo quién era yo realmente. Mi departamento, el de Rafael y el mío, el que olía a su colonia mezclada con polvo quieto en los días en que yo no podía cerrar el closet, quedó intacto, completamente fuera del alcance de cualquier reclamación. Consuelo lo protegió con una solidez que no dejó ningún resquicio. Y hubo algo más, algo que yo no había buscado, pero que el proceso reveló. La empresa constructora de Ernesto tenía deudas fiscales que él había estado ocultando, usando la fachada de estabilidad que nuestro matrimonio le daba. Una vez que el proceso legal se hizo visible, esas deudas salieron a la luz a través de una auditoría que las propias autoridades iniciaron de manera independiente. Gerardo, que llevaba meses siendo aval de uno de los proyectos de Ernesto, retiró su respaldo cuando se enteró de la situación. Otros inversionistas hicieron lo mismo. El proyecto que Ernesto había celebrado, comprándose la chamarra de cuero negro de 15,000 pesos, se cayó en abril. Yo no hice eso. El proceso lo hizo solo. La verdad, cuando sale, tiene su propio peso. Lo supe por Sofía, la esposa de Gerardo, que me llamó una tarde de mayo con esa franqueza suya que siempre había apreciado. Me dijo: «Patricia, quiero que sepas que Gerardo y yo lamentamos mucho no haber visto antes lo que estaba pasando, y que lo que dijo Ernesto esa noche en nuestra casa no tuvo ninguna gracia para ninguno de nosotros». Le dije que lo agradecía, y lo agradecí de verdad. La última vez que supe de Ernesto directamente fue a través de su abogado, en una comunicación formal de mayo de 2022. Había aceptado los términos del acuerdo, sin más negociación. El tono de esa comunicación legal tenía esa frialdad específica de quien ha agotado todas sus cartas y no le queda más que firmar. Consuelo me llamó cuando recibió la confirmación. Me dijo: «Terminó, Patricia. Terminó». Me quedé sentada en mi cocina, en mi departamento, el departamento que huele a los años buenos y a los años difíciles y a todo lo que he sido en esta vida. Serví un café, lo tomé despacio, con las 2 manos alrededor de la taza, mirando por la ventana el patio donde las macetas con sus plantas tercas seguían ahí, verdes y firmes, sin que nadie les explicara cómo habían sobrevivido. Y entonces, por primera vez en muchos meses, las lágrimas llegaron sin que yo las contuviera. No de dolor, no esta vez. Eran de esas lágrimas que vienen cuando algo muy pesado que uno ha estado cargando finalmente puede soltarse, cuando el cuerpo entiende que ya no tiene que estar en guardia. Lloré un buen rato, sola en mi cocina, con el café caliente y el sol de mayo entrando por la ventana. Y cuando terminé, me limpié la cara, respiré hondo y llamé a Valentina. Ella contestó al primer timbrazo, como siempre, como lo ha hecho toda su vida. Le dije: «Mija, ya terminó, estoy bien». Hubo un silencio de 2 segundos,
y después la escuché llorar al otro lado del teléfono con ese llanto de quien ha estado conteniendo algo durante mucho tiempo y finalmente recibe permiso para soltarlo. Lloramos juntas durante varios minutos sin decir nada más. No hizo falta decir nada más. Han pasado casi un año desde esa mañana de mayo en que lloré en mi cocina con el café caliente y las plantas tercas mirándome desde el patio. 4 años en que he aprendido cosas que no estaban en ningún manual y que no cambiaría por nada, aunque el precio de aprenderlas haya sido alto. Hoy vivo en el mismo departamento de siempre, el que fue de Rafael y mío durante 21 años, el que huele a memoria y a continuidad. Cambié los muebles de la sala, no porque los anteriores estuvieran mal, sino porque quise que cada cosa que ocupa ese espacio haya sido elegida por mí, con mis propias manos, sin negociar con nadie el derecho a decidir dónde va cada cosa. La fotografía de Valentina está en el pasillo, con su clavo, en el lugar exacto donde yo quise ponerla. Valentina viene a verme cada 2 o 3 semanas. Hace el viaje desde Monterrey con esa naturalidad de quien no necesita excusa para aparecer donde la necesitan, aunque ninguna de las dos lo diga así en voz alta. Ahora nos tomamos café los domingos por la mañana en mi cocina, con la radio puesta en alguna estación que todavía transmite canciones viejas. Y hablamos de todo y de nada con esa libertad particular de quienes no tienen nada que esconderse. Esos domingos son la cosa más valiosa que tengo. Volví al trabajo de manera voluntaria, no como empleada, sino como consultora independiente para organizaciones civiles que trabajan con personas en situaciones de vulnerabilidad. No lo necesito económicamente. Lo hago porque hay cosas para las que uno nació y que no desaparecen aunque uno se jubile. Y porque descubrí, en los meses más difíciles de todo esto, que el único antídoto real contra la sensación de haber perdido el tiempo es usarlo bien desde ese momento en adelante. Consuelo y yo seguimos tomando café una vez al mes en su despacho que huele a libros viejos. Hablamos de casos, de libros, de la ciudad que cambia demasiado rápido. Ella cumplirá 72 años en octubre y sigue siendo la persona con la mente más clara que conozco. Rodrigo Peña me mandó un mensaje en diciembre del año pasado. Solo decía, «Espero que estés bien». Le respondí que sí. Y es verdad. De Ernesto sé poco y por elección propia. Sé, porque las ciudades son más pequeñas de lo que parecen, que su empresa no logró recuperarse del todo después de lo que salió a la luz en 2022. Sé que se mudó. No sé a dónde y no lo he buscado. No guardo rencor. Y quiero ser honesta sobre eso, porque el rencor y la paz se parecen a veces desde afuera, pero son cosas completamente diferentes por dentro. No guardo rencor no porque haya encontrado alguna virtud secreta en lo que Ernesto hizo, sino porque entendí algo que tardé demasiado en entender. Cargar el peso de lo que otro te hizo es seguir pagando una deuda que no es tuya. Hay una cosa que descubrí hace unos meses y que cambió la manera en que veo toda esta historia desde el principio. Revisando documentos viejos para una renovación de seguros, encontré algo que había guardado en una caja de cartón sin recordar exactamente cuándo. Era una carta, escrita a mano, con tinta azul, en el papel de carta con bordes florales que yo usaba en los años 90. Era de mi madre. La había escrito en 1994, cuando yo llevaba 4 años casada con Rafael, y ella ya empezaba a notar los primeros síntomas de la enfermedad que se la llevaría 7 años después. No era una carta larga, 2 páginas y media con esa letra suya, que apretaba mucho las letras como si quisiera que cupieran más palabras en el mismo espacio. Me decía muchas cosas. Pero había un párrafo que yo no recordaba haber leído nunca, o que quizá leí sin entender todavía lo que significaba. Decía, «Patricia, tú tienes una fortaleza que a veces te pesa porque no sabes bien para qué usarla. Algún día lo vas a saber, y cuando lo sepas, no te va a temblar la mano». Lo leí 3 veces. Pensé en la noche de la cena en casa de Gerardo, en la voz tranquila con que dije lo que dije, en los meses de trabajo silencioso, en las notas con fechas y horarios, en la firma sobre los documentos legales con la pluma fría entre los dedos, en la llamada a Valentina el día que todo terminó. Mi madre lo supo antes que yo. Y hay algo que quiero decir sobre eso, sobre todo lo que viví,
con la claridad que solo dan estos meses de distancia, y las mañanas de domingo con café y radio, y la fotografía de Valentina en el pasillo, con su clavo en el lugar correcto. Le di a Rafael 21 años de amor verdadero, y los cambiaría por nada. Le di a la soledad 8 años de reconstrucción silenciosa, y aprendí más en esos 8 años que en muchos de los anteriores. Le di a Ernesto 3 años de buena fe, y me devolvió la certeza de que la buena fe no fue el error. El error fue creer que todos la merecen por igual. Le di a Consuelo la confianza de pedir ayuda cuando lo necesitaba, y eso me salvó de una manera que ninguna fortaleza individual habría logrado sola. Le di a Valentina el ejemplo, imperfecto y costoso y real, de que una mujer puede quedarse de pie aunque el suelo se mueva. Eso es lo que le doy. Y si hay algo que esta historia me enseñó, algo que quisiera que se quedara contigo cuando dejes de escucharme, es esto. La dignidad no es lo que uno tiene cuando todo va bien. La dignidad es lo que uno elige cuando todo va mal. Es la decisión de no gritar cuando gritar sería lo más fácil. De no suplicar cuando suplicar sería lo más comprensible. De no vengarse cuando vengarse sería lo más tentador. La dignidad es caminar hacia la puerta, tomar la bolsa y salir sin voltear, y saber que lo que queda atrás ya no tiene poder sobre lo que viene adelante. Hay algo que pienso con frecuencia. En aquella noche de la cena, cuando Ernesto dijo en voz alta frente a todos que yo nunca llegaría a su nivel, él creía estar describiendo una realidad, pero en realidad estaba revelando la suya. Porque las personas que necesitan disminuir a otros en público para sentirse suficientes están diciéndonos exactamente cuánto les falta, no cuánto les sobra. Yo no llegué a su nivel. Eso es verdad. Llegué al mío, que es el único que siempre debía haber habitado. Y si tú estás escuchando esto desde algún lugar donde algo de lo que conté te resulta cercano, si hay en tu vida una voz que te dice que no eres suficiente, que no llegarás, que deberías agradecer lo que tienes, aunque lo que tienes te esté costando demasiado, quiero que sepas algo que yo tardé demasiado en aprender. Esa voz no te conoce, no sabe lo que llevas, no sabe lo que guardas, no sabe de qué estás hecha ni de qué eres capaz, pero tú sí lo sabes, o lo sabrás. A veces se necesita que la vida te lo demuestre de la manera más difícil posible. Si esta historia llegó hasta ti, si algo en estas palabras te movió algo por dentro, compártela, con alguien que la necesite escuchar, con alguien que en este momento esté dudando de su propio valor. A veces una historia contada desde un lugar honesto puede llegar a otra persona en el momento exacto en que la necesita. Y eso no tiene precio. Déjame en los comentarios lo que quieras decirme, lo que sentiste, lo que pensaste, lo que recordaste mientras me escuchabas. Leo cada mensaje, cada uno, y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque hay más historias que contar. Y todas ellas, como esta, hablan de lo mismo en el fondo, de personas que se caen, que se levantan y que aprenden, tarde o temprano, a caminar con lo que son. Aquella noche, Ernesto dijo frente a todos que nuestro matrimonio no duraría ni 6 meses, que yo nunca llegaría a su nivel. Tenía razón en una cosa, no duró 6 meses, terminó esa misma noche, y yo me fui a casa, a mi casa, a la fotografía en el pasillo, al café de los domingos, a las plantas tercas que sobreviven sin que nadie les explique cómo, a mi nivel, que resultó ser exactamente suficiente.